Y pasamos al siguiente apartado, en el que trataremos sobre la maximización del beneficio en la empresa, centrado esencialmente en el beneficio económico, no en el beneficio contable, nos vamos a fijar. El beneficio contable y el beneficio económico, recordemos que no son exactamente lo mismo. La empresa va a buscar siempre el máximo beneficio contable, como aquella diferencia entre sus ingresos y sus gastos. En el caso del beneficio económico, incluye elementos que no están dentro del beneficio contable, como en ese apartado de gastos, incluir también, por ejemplo, los costes de oportunidad. Con lo cual, en este caso, sí va a haber un máximo en el beneficio, que será ese máximo beneficio el que busque la empresa desde el punto de vista económico, insisto. Para el cálculo de la maximización de los beneficios para un determinado nivel de producción, en el ámbito de la economía, no de la contabilidad, hablamos de que el beneficio, una expresión bastante fácil de considerar, es ingreso total menos coste total. El ingreso total será el producido por el precio de venta de nuestro producto por la cantidad producida, P por Q. Y el coste total pues será la suma de todos nuestros costes fijos y costes variables. Luego nuestro beneficio, como está representado aquí, será el beneficio igual ingreso, dependiente de la cantidad, menos costes totales, que dependen también de la cantidad producida. Para maximizar beneficios y para maximizar en general prácticamente cualquier función, siempre nos tenemos que ir siempre al concepto de la derivada de la función respecto a la variable que queremos maximizar. En este caso, si queremos maximizar el beneficio, será la derivada del beneficio respecto a la cantidad. Y eso será máximo cuando esa variación que nos ofrece la derivada sea igual a cero, es decir, que ya no se pueda incrementar más. Ese incremento ya sea cero, ya no existe más incremento, por ese punto estamos en el punto máximo, ¿vale? Cuando la derivada del beneficio respecto a la cantidad es igual a cero. Si desarrollamos la expresión del beneficio, tal como hemos hecho antes, es ingreso menos costes. Bueno, pues sería la derivada del ingreso respecto a la cantidad menos la derivada de los costes totales, respecto a la cantidad. Y eso lo igualamos a cero. Bueno, pasamos, desarrollamos la expresión y pasamos una parte a un lado del igual y otra parte al otro. ¿Qué tenemos en ese caso? Porque nos está diciendo la expresión que la derivada del ingreso respecto a la cantidad sea igual a la derivada de los costes respecto a la cantidad. Que sabemos ya, porque sabemos qué significa cada una de estas partes, que lo que estamos diciendo en definitiva es que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Cuando eso se produce, ingreso marginal igual al coste marginal, estamos en el punto de máximo beneficio económico, no contable, máximo beneficio económico. Y también se dará en ese punto que la derivada segunda del beneficio respecto a la cantidad sea negativa. Bien, recordamos, ingreso marginal es el ingreso adicional correspondiente a una unidad más de producción. Y será siempre el ingreso marginal la variación por cociente, ¿no?, entre variación del ingreso respecto a la cantidad. En términos infinitesimales, la derivada del ingreso respecto a la cantidad. Y coste marginal es el coste adicional correspondiente a producir una unidad más. Igualmente será la variación entre variación de la cantidad total producida respecto a la variación total de los costes, variación de los costes respecto a la variación de la cantidad. En términos infinitesimales, nuevamente, el coste marginal será la derivada del coste total respecto a la cantidad. Bien, pues si lo representamos gráficamente, lo que tenemos son dos curvas, la de ingresos, la de costes, y una tercera que plantamos en la parte de abajo, porque es el sitio, digamos, donde corresponde, que sería la de el beneficio, que la representamos en color rojo. Podemos diferenciar, digamos, tres zonas en esta representación, ¿vale? Tenemos una primera, que sería desde el punto de origen de coordenadas, desde 0 hasta esta cantidad que hemos denominado como Q sub 0. Después tenemos otra que iría desde ese Q sub 0 hasta la cantidad Q asterisco, que ya avanzó, que es la cantidad óptima. Y después de la cantidad óptima, o sea, desde Q asterisco hasta el siguiente punto, que es donde corta el eje de abscisas. Bien, ¿qué pasa en cada uno de estos niveles? Pues si lo observamos, vemos que
La curva de beneficio, la curva roja, parte de un nivel negativo. Llega a un máximo y vuelve a caer, ¿vale? Hasta incluso llegar a otro nivel negativo. La curva de costes, que la representamos en color oscuro, en color marrón en este caso, no parte del origen de coordenada, parte por encima de cero y asciende, ascendiendo esa curva. Y la curva de ingresos, que la hemos representado en color azul, pues parte del origen de coordenada, desde cero, y llega a un máximo y luego empieza a decaer. Bien, ¿por qué, digamos, en la curva de costes, la marrón, en este caso, no parte del origen de coordenada, no parte de cero? Porque incluso cuando la producción es cero, ya sabemos que existen unos costes. Aunque no se produzca nada, hay costes, luego no parte de cero. A cero producción no es cero costes. Ahí están los costes fijos y eso eleva el punto, digamos, donde se coloca el origen de la curva de costes. Obviamente la de ingresos sí, porque a cero producción no hay ingresos, no hay nada que vender. ¿Qué pasa con la de beneficio? Vemos que parte de un nivel negativo, ¿vale? Tenemos desde el punto origen de coordenada hasta el curso cero. Aquí sí partimos de un punto negativo. ¿Por qué? Porque en ese punto los costes totales, la curva marrón, está por encima de la de los ingresos. Luego, si los costes son mayores que los ingresos, el beneficio es negativo. O sea, tendríamos pérdida en esa zona. Vale. Y en ese caso, además, se estaría dando que el ingreso marginal es superior al coste marginal. Es decir, que habría un ingreso, habría un beneficio mayor con una producción mayor. Si analizamos el siguiente tramo, el que va desde Q sub 0 hasta Q asterisco, hasta la cantidad óptima, vemos que el ingreso, la curva azul, está por encima de los costes totales. Aquí tenemos un beneficio positivo, porque el ingreso marginal es superior al coste marginal. Lo que nos está diciendo es que hay un beneficio mayor por una producción mayor. Los beneficios en este caso están aumentando continuamente. Y si están aumentando continuamente, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista contable también, pero en nuestro análisis desde el punto de vista económico, la empresa, ¿qué es lo que hará? Pues producir más, porque los ingresos están creciendo, los ingresos marginales más que los costes marginales. Y llegamos al punto óptimo, al Q asterisco. ¿Aquí qué es lo que está sucediendo? Pues en el Q asterisco lo que vemos es que, correspondiente a las letras A y B que las hemos marcado en la gráfica, el ingreso marginal, que es la tangente de esa curva azul, es igual, el pendiente, al del coste marginal. Luego, ingreso marginal es igual al coste marginal. Los beneficios en ese punto son máximos, por la razón matemática que hemos visto previamente. Ya hemos llegado al máximo porque cualquier incremento de ingresos correspondería, digamos, con un mayor incremento de costes. Luego, ¿por qué disminuyen los beneficios cuando los niveles de producción son superiores al punto asterisco? Sí, pasando el Q asterisco, la cantidad óptima, ¿por qué disminuyen los beneficios? Pues los beneficios disminuyen porque los costes marginales están siendo mayores que los ingresos marginales. El beneficio en ese punto, entre el Q asterisco y el siguiente punto, el Q sub 1, lo podemos llamar, el que viene, digamos, en el punto de corte, en ese tramo los beneficios no son negativos. La empresa no está teniendo pérdidas, ojo. Pero cada vez su nivel de incremento de beneficios se está reduciendo, un poco menos ese beneficio. Luego, los beneficios han alcanzado su máximo cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal. En ese punto habría alcanzado el beneficio desde el punto de vista económico máximo. ¿Qué es lo que haría una empresa llegado a ese punto? Pues si analiza su situación, aunque posteriormente sus beneficios no están siendo negativos, o sea, no están teniendo pérdidas, pérdidas serían a partir, digamos, de superar el punto en el que auténticamente el beneficio cae por debajo del eje de la sisa, ¿no? Aunque el beneficio es negativo, en este caso se está reduciendo, se está reduciendo, la empresa lo que debe de plantearse es un cambio en sus factores de producción, posiblemente un incremento o bien del factor trabajo, contratar más personal, más horas, o incrementar su capital, pues abrir una nueva planta, una nueva sede, pues, cambiar la maquinaria, es decir, será el punto de decisión en el que ya, digamos, ya la empresa
ha alcanzado ya su beneficio máximo con sus factores actuales y si quiere seguir incrementando beneficios, no ir decrementando, sino ir incrementando, pues tendrá que variar sus factores de producción. Con esto terminamos el tema 4.